Hola, muy buen día. Este webinar es sobre el tema de los nuevos paradigmas educativos del modelo SAM. Presentando, soy Flora Angélica Correa Peña, soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía por parte de la Universidad Univer Millennium. Bien, en este webinar vamos a revisar diferentes temas, principalmente qué son los paradigmas educativos, cuál es el modelo SAM, para qué sirve, cómo lo podemos aplicar, la tecnología educativa, la educación transformadora y la neuropedagogía. Bien, Ivan Ostrowitz en 2017 menciona que en pocos años el aula se verá transformada. El profesor dispondrá de un asistente virtual que le ayudará en sus tareas cotidianas. Los alumnos dispondrán de una experiencia de aprendizaje personalizada y todo ello podrá hacerse de manera híbrida entre presencial y a distancia. Bien, alguien que quiera participar y me pueda comentar si que dice este autor ya se está cumpliendo o qué opinan acerca sobre lo que menciona este autor. Quien guste participar puede activar el micrófono sin ningún problema. Hola, Adelante, buenos Carmen. días a todas. Yo creo que sí, como bien lo hemos visto, derivado de la contingencia de COVID, pues hemos tenido que recurrir a la tecnología y hoy día pues llevamos las clases a través de virtual. Así es correcto. Este autor lo decía en el 2017 y justamente se está cumpliendo la manera de una educación híbrida entre presencial y a distancia, ¿no? ¿Quién iba a pensar que la pandemia nos iba a convertir la educación tan rápido? ¿Alguien más que quiera comentar algo o comenzamos con los temas? Yo, Sí, Ana, dime. pues, creo que está más que claro. Ahora lo vemos, el aula transformada. Esto, bueno, a partir este tiempo de contingencia, y lo que falta, el aula es completamente distinta llevamos más de año y medio tomando clases en línea, tanto nosotros como los alumnos, bueno, nosotros como alumnos más bien, y pues ya llegó esto que dijo el autor Iván. Estamos ya en otra, aunque en la misma época, pero con un aula virtual, con un asistente virtual, nada más. Gracias, Ana. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. Primeramente, ¿qué es un paradigma educativo? Bueno, pues un paradigma educativo es un modelo o ejemplo a seguir. Este concepto está introducido por Thomas Kuhn en los años 70 y él mencionaba lo siguiente, como un esquema de interpretación básico que comprende supuestos teóricos generales, leyes y técnicas que adoptan una comunidad concreta de científicos. Bien, para esto entendemos que le dio un significado al término al referirse a un conjunto de prácticas que configuran una disciplina científica a un periodo temporal concreto. ¿Con qué me refiero a un periodo temporal concreto? Bien, en este tema de la pandemia, justamente se dieron nuevos paradigmas educativos, un periodo temporal concreto. Si lo comparamos a paradigmas tradicionales como el conductismo, el constructivismo, son paradigmas que en su tiempo se dieron, ¿no? En esos estudios se estaban dando esos paradigmas. Entonces podemos definir que es un marco pedagógico y científico de referencia para poder comprender, analizar y avanzar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, ¿alguien que guste comentar qué otros paradigmas educativos conocemos o conocen? Recordando que los paradigmas, como hace rato les mencionaba, es el conductismo, el constructivismo,
Actualmente en nuestra materia de nuevas tendencias pedagógicas hemos visto diferentes paradigmas. También veíamos el design thinking, que es el pensamiento de diseño, que es un nuevo paradigma. O de mis compañeras que están aquí conectadas, que alguien me diga cuál es el paradigma educativo de George Siemens. Es un paradigma que actualmente se está dando, de hecho, también. Karen, adelante. Sí, bueno, justamente lo que nos estás comentando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué decía el autor pasado? Que íbamos a tener incluso un asistente virtual. Tú ya haces mención de George Siemens, que es justamente el paradigma del conectivismo, y este ¿Es conectivismo correcto? nos enlaza totalmente con las TIC, con el uso de las TIC. Exactamente. George Siemens mencionaba en el conectivismo que el aprendizaje se iba a dar por redes, por conexiones. Hace algunos años eso podría verse tan lejos, ¿no? Pero ahora es una realidad. Estamos conectados todo el tiempo en redes, no solamente en redes sociales, sino me refiero a las redes de comunicación, de información y, como mencionaba Karen, de las TICs. Y bien, ahora, ¿qué son las comunidades de aprendizaje? Bien, esto viene del conectivismo también. Es un grupo de personas que aprende en común utilizando herramientas comunes en un mismo entorno. También se puede mencionar como el ambiente de aprendizaje virtual. Este tema de comunidades de aprendizaje tiene su origen por investigadores del Centro de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades. Esta es una universidad de Barcelona creada en los 90s y se enfocaron únicamente en el nivel preescolar, primaria y secundaria. Estos ambientes de aprendizaje o comunidades de aprendizaje crean un clima de altas expectativas por parte de todos los involucrados. Transforman el contexto del aprendizaje. Es una apuesta por la igualdad educativa, ya que su propósito va dirigido a la superación del fracaso escolar y a la eliminación de conflictos. Freire, por ejemplo, proponía una pedagogía en la que los alumnos se convierten en participantes activos en una comunidad de aprendizaje que existe dentro de un contexto social y asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje. Recordemos que este autor rompía, ¿no?, con mucho de la educación tradicional. Él mencionaba su educación bancaria. Él estaba en contra, ¿no?, de la educación que fuera así, como tipo conductista, en donde solamente se depositaban la información. No, Freire luchaba por la pedagogía, porque la pedagogía fuera liberadora. Y para esto nos viene entonces la educación transformadora, que incluso también lo mencionan con Paulo Freire, este autor, que es la necesidad de transformar y modernizar los esquemas educativos que lleva a la modificación e innovación de nuevos contextos para la enseñanza y el aprendizaje. La educación transformadora viene siendo un enfoque educativo que permite el desarrollo de las habilidades cognitivas, ya que se aplica al cuestionamiento y a la visión crítica del entorno. Aquí el principal objetivo de la educación transformadora es que el alumno siempre se esté cuestionando y tenga una visión crítica hacia la realidad. Un claro ejemplo es la transformación de las conductas y prácticas educativas debido a la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que cambiar la modalidad de la enseñanza de presencial a una modalidad híbrida o en línea. Requiere tener aptitudes de creatividad, transformación, innovación y sobre todo competencias didácticas y digitales. También permite tener una mirada más crítica hacia la realidad y por la parte humanista se desarrolla más porque va acompañada de nuevos enfoques en la educación, como la parte socioemocional y la ambiental, que le hemos visto mucho últimamente. Por ejemplo, en el modelo de nuevos aprendizajes está la educación socioemocional, ¿no?, que es la que se está llevando a cabo en la educación básica. Una educación transformadora debe generar un cambio trascendente y significativo en el mundo sobre el que pensamos y enseñamos. Y bien, pues la neuropedagogía. Bueno, la neuropedagogía es también conocida como la neuroeducación.
y es un paradigma de la enseñanza. Es un enfoque integrado por la pedagogía y la ciencia, que tiene por objeto el proceso educativo y el desarrollo del cerebro. En esta neuropedagogía se estudian todos los métodos eficaces de aprendizaje y enseñanza sobre la organización del cerebro y qué ocurre dentro de nuestro cerebro durante el proceso del aprendizaje. ¿Cómo es que aprendemos, no? De la neuropedagogía, bueno, el autor Pereira menciona lo siguiente: las neurociencias cognitivas son un conjunto de ciencias que se abocan al estudio del cerebro y mente. Entonces, gracias al estudio de las neurociencias y sus ramas, han facilitado el entendimiento del cerebro humano y todos sus procesos. Por ejemplo, la neuropedagogía ha demostrado el gran papel de las emociones en el aprendizaje y la enseñanza. Todos sabemos que cuando nosotros tenemos la atención y nos encontramos en por ejemplo, en la emoción de felicidad, aprendemos más rápido, ¿no? A que si nos encontramos acongojados o tristes, entonces nuestro cerebro no pone la atención. El cerebro busca el significado a través del establecimiento de patrones y el cerebro es capaz de absorber información simultáneamente en las condiciones de atención enfocada y percepción periférica. Y bien, ya que tenemos esta introducción de estos temas, ahora vamos exactamente al modelo SARM. ¿Qué es el modelo SARM? ¿Alguien lo conoce? ¿Lo ha escuchado? Puede levantar la mano sin ningún problema o activar el micrófono. ¿Es un modelo de aprendizaje? Sí, un modelo es parte de los paradigmas educativos. Entonces, el modelo SAM es ante la necesidad de analizar, clasificar y distinguir todas las soluciones tecnológicas. El autor Rubén Puente Dura desarrolla el modelo SAM, el cual ayuda a los docentes a implementar la tecnología de la enseñanza, pero por niveles. Este autor se preguntó, bueno, si ya tenemos aplicaciones, plataformas educativas, si ya tenemos dispositivos, ¿cómo los clasificamos? ¿Cómo yo tengo un sinfín de plataformas y de aplicaciones? Ahora, ¿cómo le voy a hacer yo para saber cuál es la adecuada? Recordemos que esto viene siendo como una taxonomía de Bloom. ¿Por qué? Porque la taxonomía de Bloom nos ayuda a definir objetivos dependiendo de unas dimensiones. Y aquí el modelo SAM nos va a permitir seleccionar tecnologías adecuadas dependiendo del nivel de enseñanza o la situación de enseñanza, ¿no? Esta clasificación consta de esos 4 pasos. Sus siglas son SARM y es del inglés sustitución, que es sustitución, augmentación, que es aumento, o también aumento, modificación y redefinición. Esas son las siglas del modelo. Son 4 pasos y se dividen en 2. Los primeros dos niveles se pueden ver como mejoras, porque en sustitución la tecnología se aplica como un elemento sustituto de otro preexistente, pero no se produce ningún cambio metodológico funcional. Por ejemplo, cuando les pedimos a los alumnos que busquen un mapa en el libro de Atlas de Geografía Universal, lo que puede hacer en este nivel de sustitución es que lo hagan en Google Maps. Entonces, ahí no cambiamos nada de metodología, simplemente le aplicamos la tecnología aquí, ¿no? Y en aumento, la tecnología se aplica como un sustituto de otro sistema existente, pero se producen mejoras funcionales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las mediciones, la distancia a lo mejor de un país a otro. En lugar de hacer conversiones a mano, yo lo voy a hacer desde Google. Entonces ahí ya estoy produciendo una mejora funcional, ya no estoy tomando algo físico, no una regla, no una fórmula, no una calculadora. Directamente me voy a la aplicación y automáticamente me lo da. Y los otros 2 niveles se toman como transformaciones.
Modificación, que es a través de la tecnología se consigue un rediseño significativamente mejor de las tareas. Por ejemplo, las presentaciones en línea. Antes, ¿qué hacíamos en una presentación? Hacíamos un rotafolio o en el pizarrón, y ahora a través de la tecnología podemos hacer presentaciones en línea o descargamos plantillas, ya hay movimientos, ya hay animaciones, ya hay hipervínculos. Entonces, aquí ya a través de la tecnología ya se modificó esa didáctica. Y el otro nivel es redefinición. A través de la tecnología se crean nuevos ambientes de aprendizaje y actividades que mejoran la calidad educativa y que sin su utilización serían impensables. Aquí vemos en la figura una personita que está como en una pantalla, y bueno, eso nos da una simulación, por ejemplo, a un museo virtual. Últimamente se ha dado mucho esa parte de los simuladores o de la realidad virtual. Nos ponemos unos lentes y podemos ver otros lugares sin estar precisamente ahí. Y antes de eso no lo podíamos pensar, ¿no? Entonces aquí totalmente se cambia, ya se redefine la tecnología con la educación. ¿Hasta aquí todo bien o me regreso a los niveles? ¿Hay alguna duda, un comentario? No, ninguna duda, Angie, todo muy claro. Gracias. Así es, todo muy claro, Angie. De hecho, la modificación creo que es una que tenemos hoy en día, ¿no? Que todo lo que tenemos que interactuar por hacer nuevas presentaciones, por darle a los niños una educación de verdad pues interactiva, ¿no? Para que ellos puedan participar de manera asertiva. Y creo que a ellos les gusta, ¿eh? Sí, claro, o sea, últimamente hemos visto un sinfín bueno, es a lo que iba en la siguiente diapositiva, un sinfín de programas, de aplicaciones. Ahora, tomando los últimos dos niveles, que alguien me diga un ejemplo de redefinición, algo que apliquemos educativamente o incluso en su campo laboral, porque aquí tenemos a diferentes personas que elaboran en otras áreas, no únicamente en el aula. Pero tomen este ejemplo. A través de la tecnología se crean nuevos ambientes de aprendizaje. El aprendizaje se da en todo momento y en todo lugar, no solamente en un aula de clases. Cuando estamos en el trabajo, todo el tiempo aprendemos. Ahora, ¿qué tecnología aplicarían ustedes ahora en su trabajo o que últimamente les han dado en su trabajo? En esto de la pandemia, es claro que se han dado muchos. Entonces, si alguien tiene algún ejemplo en este último nivel de redefinición. Adelante, Carmen, te Hola, escucho. yo. Sí. Bueno, yo actualmente trabajo y como bien comentas, con la pandemia pues hemos tenido que buscar nuevas formas de trabajo. Para llevar a cabo las reuniones, nosotros trabajamos ahora con un programa que se llama Teams, en el cual pues tienes que hacer tu presentación, como bien lo comentas, en línea, y es el medio por el cual nos podemos reunir y de algún modo sí te facilita más porque en el lugar en donde estés pues te puedes conectar y digo, puedes hablar de 10, 20 colaboradores, los que puedes estar en la junta. Entonces, de algún modo, pues sí tienes que como estarte adaptando a la tecnología. Es correcto, Carmen. Hoy en día estamos en la casa y podemos estar también en nuestro lugar de trabajo o podemos estar también en una reunión familiar. Con esto de la pandemia y la distancia, obviamente no podíamos a veces estar con la familia en reuniones. Entonces, ¿qué hacíamos? Meet, Zoom, Teams, todas estas plataformas que nos permiten una videoconferencia están a la orden del día. Bien, ahora vamos a ir a un debate en el que yo les voy a pedir que participen todos, que levanten su mano o escriban en el chat, activen el micrófono, pero sí les voy a pedir que participen todos porque al final tenemos un jueguito y quien gane pues se va a llevar ahí unos regalos. Entonces, empezamos con la primera pregunta. Les voy a explicar un poquito sobre los paradigmas educativos tradicionales para quienes no lo sepan.
tenemos diverso público, entonces los paradigmas educativos tradicionales, por ejemplo, la foto del autor que tiene los lentes es Jean Piaget. Este autor mencionó el paradigma educativo del constructivismo y Vygotsky, que está en la esquina superior derecha, nos mencionaba la teoría sociocultural. Tenían opiniones diferentes en ese tiempo en cuanto al aprendizaje, cómo se daba el aprendizaje, mientras que Piaget decía que todo se daba por niveles en cuanto a las edades. Vygotsky se centró en la interacción social, en el aprendizaje cuando estamos con otras personas, cómo te pueden enseñar esas personas, ¿no? Y los paradigmas actuales, por ejemplo, como mencionaba hace rato Karen, con el conectivismo, se da todo el aprendizaje se da por conexiones, por redes. Es decir, ahorita estamos conectados nosotros y estamos aprendiendo, ¿ok? Entonces, paradigmas educativos actuales y tradicionales, ¿cuál es su opinión? ¿Qué podemos decir sobre estos paradigmas? Yo, Angie, ¿puedo participar? Sí, adelante, Karen, adelante. Bueno, pues es que yo creo que al final del día nosotros tenemos que ir conforme a todas las necesidades que se nos van dando socialmente. Si bien los paradigmas tradicionales son la base de donde se ha agarrado para poder transformar, pero al final del día tenemos que ir conforme al contexto histórico, conforme al contexto económico en el que nos encontramos. Incluso antes de la pandemia, a lo mejor los países de primer mundo ya estaban experimentando todos estos nuevos paradigmas. Desafortunadamente para nosotros, pues la pandemia fue la que nos hizo mirar hacia esos paradigmas. Pero al final del día, pues digo, vamos en un mundo global en el cual tenemos que participar e incluirnos. No podríamos quedarnos atrás. Entonces yo creo que los tradicionales siempre van a ser buenos porque son nuestra base, pero los paradigmas educativos actuales nos permiten seguir a la vanguardia de la sociedad. Es correcto, Karen, muy acertada tu opinión. Es la base, los paradigmas tradicionales, porque ahí comenzó, ¿no? ¿Cómo aprende el ser humano? Entonces ahora con los actuales va de la mano con estos cambios, con esta evolución. Dice Ana Gaby, los paradigmas implican aprender de manera... Ah, ya no vi. Anita, ¿puedes prender tu micrófono si gustas? Mencionar rápido. ¿O alguien más que guste participar? Adelante. Bueno, considero siempre estamos en constante cambio y la transformación es la que nos va a hacer sobresalir, como bien comentaba, ¿no? Sin perder las bases del aprendizaje, pero sobre eso transformarlos para poder llegar a ser mejores. Y creo que los paradigmas a veces son pues para romperse de alguna forma y llegar a la educación transformacional. Exactamente, correcto. Son para romperse, no nos podemos quedar en el pasado y eso aplica para todo, ¿no? O sea, no podemos quedarnos siempre en que la educación es conductual, por ejemplo, ¿no? El maestro explica y el alumno recibe y hasta ahí se queda. No, 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 eso se rompió. Y sí, todavía tenemos una parte conductual porque la memoria siempre va a ser parte fundamental de la educación. La repetición, sí, pero tenemos que romper con solamente ese paradigma. Nos vamos a lo demás, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Aprendo de un tutorial, aprendo de videos, aprendo de todo lo que se viene dando ahorita, incluso en Twitter, hasta en TikTok o en Instagram hay páginas que se llaman Studygram, en donde hasta te dan tips para tus trabajos digitales, para las infografías. Entonces, ya no aprendo solamente de un docente, estoy aprendiendo también de diferentes páginas. Sara Correa nos menciona, estoy de acuerdo con las bases de los paradigmas tradicionales y la transformación de los nuevos paradigmas, lo veo como una adaptación social. Es correcto, Sara, es una adaptación social. Recordemos que la educación es continua, que no se para, siempre va a ser evolutiva.
Y bien, la otra pregunta, me pueden contestar sí, no y por qué. ¿Crees que las comunidades de aprendizaje actuales son inclusivas? Yo, Anita, dime. sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque ahorita en la actualidad vivimos en una era de inclusión donde queremos que la educación llegue a cualquier lugar, a cualquier persona, sin importar de dónde sea. Entonces, para mí definitivamente sí. Bueno, sí, pero Pero no. este nos limitan. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no hay en todos los lugares, aunque se quiere abastecer que la educación llegue a cualquier lugar, a cualquier comunidad, nos limita, bueno, inclusive, si digo porque llega, aunque esté una persona en su casa, puede, no, porque no hay como tal, pues internet en algunas comunidades, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Cómo reciben la educación? Entonces, pues sí, definitivamente, pero no también. O sea, estoy yo, la verdad, entre las dos. Ok, ¿alguien más quiere opinar? Yo igual, yo digo que sí y que no. Sí, porque nos están incluyendo, como hace rato lo mencioné, en el mundo global, porque todavía estamos a la vanguardia de, pero no porque desafortunadamente hay otro sector de la población que queda excluido. Y como lo dice Anita, justamente esta población, a lo mejor de zonas rurales con urbanas, en el cual todavía no llega, se quedan en un rezago total, entonces lo sacas fuera de la educación, tanto al docente que no sabe las nuevas tecnologías como al alumno que no las aprende porque no tiene las herramientas. Entonces, ¿qué hacemos al final del día en la exclusión? Y ahora se habla del analfabetismo digital. Entonces yo también estoy sí y no. Ok, ¿alguien más que quiera opinar? Que nos diga definitivamente no, la educación no es inclusiva, o sí, totalmente es inclusiva. Yo opino, como mis compañeras, que estamos en ese proceso. Es inclusiva al grado en el que estamos ya conectados todos, ¿no? Pero existe esta falta de equidad, porque no tenemos la situación en la que vivimos en un país en el que no a todas las comunidades les llegan los recursos tecnológicos. Incluso hay comunidades que no tienen luz. ¿Cómo van a conseguir un dispositivo electrónico? ¿Cómo se van a conectar a la clase, no? Y es el problema que se vino arrastrando desde hace mucho tiempo, pero que hoy la pandemia lo vino a resaltar como nunca. Entonces, exactamente, estamos en un proceso de inclusión, pero la sociedad en la que vivimos, lamentablemente, no cuenta con los recursos, no contamos con una infraestructura adecuada, entonces ahí es donde se para, ¿no? Hay una barrera y lamentablemente pues no se incluyen las comunidades que más lo necesitan. Y bueno, ¿qué opinas sobre la neuropedagogía? ¿Alguien que quiera participar? Yo Lo puedo pueden participar. escribir en el chat. Sí, adelante, Karen. Bueno, yo creo que también es un avance que nos está permitiendo que se conjunte la ciencia con bueno, más bien la biología con la pedagogía y que nos va a ayudar y nos va a orientar en cómo son estos nuevos aprendizajes, porque al final del día es un cambio también, ¿no? A lo mejor estábamos acostumbrados a aprender de una manera, de repente te lo cambian y ahora tienes que ajustarte a aprender con la tecnología y pues al final del día es un cambio también pues para el cerebro, ¿no? Y que gracias a estos estudios que se están haciendo pues nos permite poderlo comprender de mejor manera y orientar mejor a las personas para su aprendizaje. Así es, Karen, es correcto. Gracias a estos estudios hemos aprendido cómo aprende el ser humano, cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y que a partir de esto se da o no se da el aprendizaje, o en qué momentos, o cómo es que se da más el aprendizaje, o en qué momentos de plano no se da. ¿Alguien más quiere opinar? Creo que es una como ciencia o un gran avance el poder determinar
cuáles son las causas del aprendizaje de los alumnos, saber que parte del aprender adecuadamente depende de las emociones que tiene cada persona. Correcto, muchas gracias. Ahora les voy a poner en el chat. Bueno, se los voy a compartir aquí. Y quien guste contestar va a levantar la mano y yo le doy la palabra. Este es un quiz sobre lo que acabamos de ver. Y quien tenga más participación se va a llevar un PDF sobre hacer una educación transformadora. Entonces, vamos a comenzar. Repito las indicaciones. Quien sepa la respuesta, levanta la mano, le doy la palabra y yo voy a ir apuntando quién participó. Quien tenga más participaciones, obviamente acertadas, entonces se lleva este obsequio. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué entendemos por un paradigma educativo? ¿Quién quiere responder? Ana, adelante. Liliana, a ver, déjenme ver quién. Carmen, adelante. Es una técnica de la neuroeducación. ¿Segura? A ver, vamos a ver. Respuesta incorrecta. No se valía robar la respuesta. Esperen, creo que ya se salió. Mejor empezamos de nuevo, ¿no? Era para que probara nada más. Ahí está. Bueno, Carmen dijo Es que la eran de... Sí, adelante, adelante. yo digo que es una disciplina educativa. No. La respuesta correcta era, es un marco pedagógico y científico. La pregunta 2. ¿Qué autor proponía una pedagogía en la que los alumnos se convierten en participantes activos en una comunidad de aprendizaje? ¿Paulo Freire, Thomas Kuhn o Iván Ostrowicz? Paulo Freire. Paulo Freire. Así es. Pregunta 3. ¿Una educación transformadora debe generar un cambio sencillo, seguir con las propuestas del conductismo o generar un cambio trascendental y significativo? Generar un C. cambio trascendental y significativo. Correcto. Siguiente pregunta. ¿La neuropedagogía se integra por pedagogía y neuronas, pedagogía y ciencia o pedagogía y educación? Pedagogía y educación. Pedagogía y ciencia, ¿no? Exacto. Era Pedagogía y pedagogía ciencia. y ciencia. Ay, ¿en Ya serio? van dos, Sí, Dianita. ¿Quién es el autor del modelo SARM? ¿Iván Ostrowicz, Yo, Rubén Rubén Fuentealba o Rubén Pérez? Fuentealba. Bien, Anita. Me ganaste, me ganó. ¿Cuáles son los niveles de mejora? Acuérdense que se dividían 2 y 2. Sustitución y modificación, sustitución y redefinición y sustitución y aumento. Sustitución Sustitución y aumento. Sustitución y ¿Quién dijo sustitución y aumento? Porque quien lo dijo estuvo correcto. Creo Yo, que fue Carmen. Carmen. Ah, sí, Carmen.
Bien, siguiente pregunta. La tecnología en este nivel se aplica como un sustituto de otro sistema existente, pero se producen mejoras funcionales. Acuérdense de los ejemplos que les di sobre el Google Maps y eso. Institución, ¿Segura, Anita? No, incorrecto. No es Yo, sustitución. Carmen, aumento. Exactamente, Carmen, aumento. Ya te va a alcanzar, Carmen, Anita, si no te pones las pilas. A través de la tecnología se consigue un rediseño significativamente mejor de las tareas. ¿En cuál será? ¿Modificación, sustitución o aumento? ¿Cómo? modificación, Así es, Anita. Son los niveles de transformación. Modificación, aumento, modificación y sustitución, modificación y redefinición. Ya eran los dos últimos, son los que se aplicaban ya, que hacían un cambio completamente, por eso se llaman niveles de transformación. Si se acuerdan de las siglas del SARM, son los dos últimos. Modificación y refinación. Redefinición, exactamente. Muy bien, pues Anita nos contestó 4 buenas y Carmen 3. Pero a Carmen también le vamos a mandar el regalo. Gracias por esta participación en el juego. Y bueno, pues yo los voy a dejar con una frase que espero que la tomen en cuenta. Si hoy enseñamos a los estudiantes como enseñábamos ayer, los despojamos del futuro completamente. Entonces, esta cita la dijo John Dewey. Y pues con eso los dejo. Les agradezco su participación. Nada más les pido que me comenten qué opinan del webinar, cuáles fueron los temas, qué les parecieron, en el chat, por micrófono, quien guste participar. Críticas constructivas, se acepta de todo. Quien guste participar, adelante. Ana. yo. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Nos llenas de conocimiento como siempre. Muchas gracias. Quedó todo más que claro. A como nos lo diste, tu presentación increíble. Y nos vamos con un buen sabor de boca con estos temas que nos diste, amiga. Muchas gracias. Gracias, Anita. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo. Sí, Karen. Bueno, pues igual agradecerte por la invitación. También me voy con mucho conocimiento. Realmente me quedó muy claro. Lo diste, es muy fluido el tema. Me queda muy claro lo del tema. Y bueno, las actividades también, el que nos pusieras a pensar, el que nos pusieras como a ver cuáles eran nuestras opiniones. Y el último juego, pues igual me gustó mucho. Muchas felicidades. Gracias, Karen. Les agradecería si me ponen algún comentario en el chat. Esto es para mi evidencia. Entonces, les agradezco a todos, a cada uno de los que se pudo conectar. Les agradezco mucho el tiempo. Sí, joven Pepe, adelante. Buenas noches, profesora. Muchas gracias por compartirnos sus investigaciones y por hacer muy amena su presentación. Estuvo muy bien y pues créame que es un honor estar como parte de su eh, pues de su conocimiento y como parte de lo que va aprendiendo y que lo comparta con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted por asistir a este webinar. Les agradezco mucho. ¿Quién más quiere participar? Adelante, pueden activar el micrófono. Sí, pues muchas gracias por tu invitación. Ya anteriormente, nosotros como estudiantes ya habíamos visto igual este tema del SARS
y bueno, creo que a mí me quedó más claro ahorita conforme lo fuiste explicando, fue una información más clara, más ahora sí que más concreta a lo que se refiere ese programa. Gracias por tu invitación. Gracias, Lili. Yo escogí el tema porque me parece muy interesante. Es algo que vemos todos los días, y les decía, no solamente en una aula de clases, sino en un trabajo, en cualquier lugar. Y cómo podemos clasificar estas nuevas tecnologías de esta manera. Este es un modelo que te permite identificar cómo puedes tú aplicar la tecnología y en qué niveles, ¿no? Cuando se modifica, cuando solamente hay una mejora. Entonces, gracias. Bueno, pues espero que les haya servido mucho la información. A Ana y a Carmen, bueno, más bien a todos les enviaré el PDF. Es un PDF que se escribió el año pasado y se llama Hacia una educación transformadora. Este documento nos habla sobre todas estas nuevas paradigmas. Habla sobre el aprendizaje basado en proyectos, sobre el aprendizaje de los nuevos aprendizajes virtuales. Entonces, es muy reciente, se escribió el año pasado y para mi opinión, creo que nos va a servir mucho a todos. Entonces, si nadie más quiere comentar algo, pues doy por terminada este webinar. Les agradezco a todos y que tengan un excelente día. Gracias igualmente. Hasta Gracias. pronto. Nos vemos. Gracias Gracias, por buenas la noches. invitación. Gracias, Angie. hasta luego. Felicidades. Gracias. Buenas noches, Muchas hasta luego. felicidades, gracias y nos vemos para la próxima. Gracias, nos vemos a la próxima. Gracias, buenas noches.